Bien, vamos a resolver del ejercicio 92 de álgebra de Baldor. Estamos resolviendo trinomios cuadrados perfectos. Vamos a resolver el ejercicio número 15, que dice 1 más 14x al cuadrado y, 49x a la 4y cuadrado. Lo que voy a hacer es, lo voy a ordenar. 49x a la 4y al cuadrado, este iría en medio, sería 14x cuadrado y más 1. Entonces la regla nos dice que para factorizar le sacamos la raíz cuadrada al primero. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? Sería 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7, 49. La raíz cuadrada de x a la 4 sería x a la 2. La raíz cuadrada de y a la 2 sería y. Luego iría el signo del segundo, que es este, y sacamos la raíz cuadrada del tercer término, que sería este. La raíz cuadrada de 1 es 1 y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces este va a ser nuestra factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Vamos con el ejercicio número 16 que tenemos acá, y el 16 de una vez lo voy a ordenar. Voy a poner a la 10, que es el que tiene el exponente más grande, luego el que tiene el exponente más chico sería menos 2a a la 5 más 1. Una vez que ordené el trinomio, procedo a factorizar. Le saco la raíz cuadrada del primero, de a la 10 sería a la 5. Pongo el signo del segundo término, que es negativo, y le saco raíz cuadrada al tercero, que es raíz cuadrada de 1, es 1. Y lo elevamos al cuadrado. Este sería el resultado para el ejercicio número 16. Vamos con el 17. Y en el 17 vamos a ver, tenemos m, tenemos n. Creo que este está ordenado, entonces lo dejamos igual. 49 m a la 6 menos 70 a por m al cubo por n al cuadrado más 25 a al cuadrado por n a la 4. Ahora le sacamos la raíz cuadrada al primero. 7 por 7 me daría 49, entonces la raíz cuadrada de 49 es 7, m a la 3. Pongo el signo del segundo, que es negativo, que es este signo. Le saco raíz cuadrada al tercer término, serían 5 por 5, sería 5, la raíz cuadrada de 25, y sería a n a la 2. Y es así como ya resolveríamos este trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver el ejercicio número 18. Y para este vamos a ver si está ordenado. Vemos que tenemos, ok, x a la 8, ok, está ordenado. La raíz cuadrada de 100 sería, bueno, vamos a ponerlo primero, 100 x a la 10 menos 60 a la 4 x a la 5 y y a la 6 más 9 a la 8 y a la 12. Hacemos la factorización, le sacamos raíz cuadrada al primero, sería 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 me da 100. X a la 5, pongo el signo del segundo, que es negativo, y le saco raíz cuadrada a este. La raíz cuadrada de 9 sería 3, que multiplica a la 8, quedaría como a, déjenme corrijo, a la 4, quedaría como a la 4, y a la 6, esto elevado al cuadrado. Y así nos quedaría factorizado este trinomio cuadrado perfecto. Vamos con el ejercicio número 19 y vemos
que está ordenado inversamente, lo voy a ordenar como debiera de ser, sería 81x a la 12 más 198x a la 6 más 121. Entonces saco la raíz cuadrada de 81, serían 9 por 9, 81. Entonces mi constante sería 9, está x a la 12, pongo x a la 6, pongo el signo que está en medio, es más, y la raíz cuadrada de 121 sería 11. Ok, sería 11 la raíz cuadrada de 121, y esto lo elevamos al cuadrado y ya nos quedaría factorizado el ejercicio número 19. Vamos ahora con el 20. Vemos si está ordenado. Ok, este está ordenado inversamente, lo voy a ordenar. Pongo 144 de m a la 4, x a la 4. Este queda en el mismo lugar, sería menos 24 a por m cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado. Ya ordené este ejercicio, entonces aplico la regla, le saco la raíz cuadrada al primer término. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 144? 144, a ver, 11, creo que son 12 por 12, ajá, 12, sería 12 la raíz cuadrada de 144, m a la 2, x a la 2, pongo el signo que está aquí, es negativo, y le saco la raíz cuadrada al tercer término, que es a al cuadrado, entonces me quedaría como a, y lo representamos, y ya nos quedaría el trinomio cuadrado perfecto factorizado. Vamos ahora por el ejercicio número 21. Lo acomodamos, sería primero 169 x a la 4, este queda igual, menos 104 por x al cuadrado más 16. Ahora que ya lo tenemos ordenado, le sacamos la raíz cuadrada al primero. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 169? Pues sería 13. Entonces sería 13 que multiplica a x a la 2. Pongo el signo del segundo término, menos, y la raíz cuadrada de 16 sería 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 me da 16. Y esto lo elevamos al cuadrado, quedándonos así este resultado del trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora por el ejercicio número 22, que dice que tenemos 400 x a la 10 más 40 x a la 5 más 1. Le sacamos la raíz cuadrada al 400, ¿cuál sería? 400 sería 20, entonces la raíz cuadrada de 400 es 20, x está a la 10, lo pongo yo a la 5, pongo el signo del segundo, y la raíz cuadrada de 1 pues es 1, y esto lo elevamos al cuadrado. Así nos quedaría el resultado del ejercicio número 22. Vamos ahora con el 23, y tenemos a al cuadrado sobre 4 menos a por b más b al cuadrado. Aquí, aunque tenemos fracción, le sacamos la raíz cuadrada al primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de a cuadrado? Sería a. Y la raíz cuadrada de 4 sería 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. Pongo el signo del segundo, que es negativo, y le saco raíz cuadrada al tercer término. Este es b al cuadrado, me quedaría como b, y esta sería la factorización. ¿Ven qué fácil nos quedó? Vamos ahora con el ejercicio número 24, que dice, vamos a ordenarlo, tengo b al cuadrado sobre 9 más 2b sobre 3 más 1, que es este. Entonces hago la factorización, saco raíz cuadrada de b al cuadrado, sería b.
La raíz cuadrada de 9 sería 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Pongo el signo del segundo, que es más, y le saco raíz cuadrada al tercer término, que sería 1, y esto lo elevo al cuadrado. Este sería el resultado para nuestro ejercicio 24. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 25, que nos quedaría así. El 25 dice que tenemos a la cuarta menos a cuadrado por b cuadrado más b a la cuarta sobre 4. La raíz cuadrada de a la 4 sería a la 2. Pongo el signo de en medio, que es negativo, y le saco raíz cuadrada a b a la 4. Me quedaría como b a la 2. Y la raíz cuadrada de 4 sería 2. Y esto sería nuestra factorización del ejercicio número 25. Recuerda, si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios y yo te la responderé a la brevedad posible. Nos vemos en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea puedes dejar tu petición en los comentarios.